Buenas, mi nombre es Emiliano Navarro, soy especialista en estadística para ciencias de la salud y les quería dar la bienvenida a esta nueva cápsula que vamos a hablar y vamos a abordar ciertos aspectos básicos sobre base de datos. En todo el proceso de investigación o metodología de la investigación científica, la base de datos no solo sirve para recolectar la información que vamos a obtener en el estudio, sino que también nos va a organizar para llevar a cabo el análisis de los datos y obtener las conclusiones que nosotros deseamos obtener. Por supuesto, nosotros cuando trabajamos con una muestra vamos a medir ciertas características o atributos en nuestra muestra, luego los vamos a registrar, ya sea en una planilla física o en un registro electrónico, para finalmente volcarla a la base de datos. Y es ahí cuando vamos a ver algunas características, formatos de base de datos que nos va a servir para realizar una investigación un poco más ordenada y más eficiente. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos de todas las variables que nosotros vamos a medir en nuestra muestra y estas se van a organizar en ficheros y esos ficheros se llaman base de datos. Habitualmente en la base de datos las columnas representan las variables de estudio y cuando digo variables pueden ser variables sociodemográficas, edad, sexo, etc., variables de exposición o variables de resultado. En este caso estoy mostrando algunas variables de resultado de calidad de vida evaluadas mediante el Europol. Y luego en la primera columna, como les muestro en el recuadro rojo, vamos a tener el Record ID, que es el número de identificación de cada paciente. En este caso, como podrán ver, cada fila corresponde a un paciente diferente. Es importante tener en cuenta que antes de planificar la base de datos es necesario invertir tiempo en elaborar un manual de códigos. Un manual de códigos permite organizar todas las variables, las definiciones operativas, ¿sí?, la codificación para poder leer, analizar e interpretar y verificar los datos, ¿sí? Y eso es fundamental para asegurar la validez y la replicabilidad de los datos si nosotros queremos hacer otros estudios con la misma base de datos. Sirve de referencia, obviamente, para el equipo de investigación. Si hay alguna duda o cómo proceder a evaluar o medir o registrar un dato, el manual de códigos es la solución. Les doy un ejemplo de un manual de códigos en donde tenemos el nombre completo de una variable, el nivel de educación máximo alcanzado, por ejemplo, el nombre código, que no necesariamente el nombre completo de la variable es lo que va a aparecer en la base de datos. En este caso va a aparecer una frase o una palabra más abreviada que va a hacer referencia hacia ello. Luego podemos tener una definición conceptual o una definición operativa, es decir, qué es el nivel de educación, cómo se clasifica y finalmente cómo uno lo puede medir o cómo lo va a medir en su estudio. Un ejemplo de esto clásico sería, por ejemplo, las comorbilidades. Uno puede listar las comorbilidades tanto de los registros de las historias clínicas o puede ser autorreferenciada por el paciente. Depende de la definición operativa de la misma. El tipo de variable, la codificación y los valores que puede tomar cada una de las variables que están incluidas en la base de datos. Por supuesto, esto no es solo a nivel de estudios que uno puede realizar, sino también se utilizan en encuestas poblacionales, como por ejemplo les estoy mostrando el manual de códigos de la encuesta de salud de Cataluña, donde tenemos el nombre de las variables tal cual aparecen en la base de datos, la descripción y por supuesto si hacemos clics, como es un Excel muy grande, no lo vamos a mostrar todo, aparecen las codificaciones y lo que quiere decir cada uno de los valores en la cual la variable toma, ¿sí? Entonces es un punto fundamental realizar el manual de códigos que va a acompañar junto con la base de datos. Por supuesto hay un montón de herramientas en las cuales uno se puede basar y poder construir una base de datos. Hay softwares estadísticos diseñados pura y exclusivamente para base de datos y el más importante y relevante y ampliamente distribuido en casi todo el mundo es el REDCap. Y también hay otros software que usamos habitualmente como el Google Sheets o el Excel. Si bien no fueron pensados como gestores de base de datos, son planillas de cálculos, habitualmente se los utiliza. Y luego el sustrato, es decir, el tipo de archivo,
puede ser procesado por un software estadístico para justamente el análisis de datos. Es decir, la base de datos la podemos visualizar con los programas que tenemos a la izquierda o los programas que tenemos a la derecha. Muchas veces cuando pedimos bases de datos ministeriales pueden venir en un formato o en otro, dependiendo obviamente el organismo internacional o nacional en el cual hacemos la petición. Pero básicamente la estructura de la base de datos van a ser dos. El formato ancho o formato wide, en donde por ejemplo se miden variables a través del tiempo y se ubican en las columnas. Como pueden ver, tenemos el país, ¿sí? Y luego los años 1960, 1970 o 2010. Cada columna, ¿sí?, representa un año de medición y la celda que está por debajo de esa columna corresponde el valor a un determinado país. Es decir, cada fila va a representar un paciente o, en este caso, en el ejemplo, un determinado país. Pero también podemos tener el formato long o largo. En este caso, fíjense que las variables de los años, ¿sí?, las variables de los años van a ser representadas en cada una de las filas. Y hay una columna que se llama año y otra que se llama métrica de ese año, ¿sí? En este caso, vamos a tener que para cada país va a haber 3 filas diferentes. Es decir, siempre las filas van a representar o un paciente o un país, pero no siempre una única fila va a corresponder a un paciente diferente. En este caso, tenemos 3 filas que corresponden a un mismo paciente y así sucesivamente. En el ejemplo de una base de datos real, que es una base de datos plana, podemos visualizar en las columnas el ID, es decir, la identificación. En este caso, la identificación está marcada en los primeros 4 dígitos, como fue un trabajo multicéntrico, con el código del centro, y el guión es la cantidad de pacientes que va incluyendo cada centro. Y luego tenemos las variables de calidad de vida, evaluadas con el EuroQol, ¿sí?, que van a estar representadas en cada una de las columnas. Y ahora sí, cada fila es un paciente diferente, como pueden ver, ¿sí? En la primera fila tenemos del código 1012 el paciente 2 y luego del mismo centro el paciente 5. Es decir, cada fila es un paciente diferente. Y el valor que está en la celda es el valor correspondiente a la variable X. En este caso, la flecha está señalando la columna de la escala análoga visual del EuroQol, evaluada al año, para el paciente 1012 y el paciente número 10. ¿Sí? Pero también podemos expresar esta misma base de datos en un formato wide o en forma alargada, como se ve en la diapositiva, en donde una misma variable, calidad de vida, la escala análoga visual, puede ser evaluado en diferentes momentos en el tiempo. En este caso es previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, al mes del alta, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Cada columna representa un punto de evaluación de esa variable de resultado. Pero también obviamente hay otras variables sociodemográficas, como había mencionado anteriormente, y el ID, es decir, el número de identificación, es propio de cada paciente. Es decir, una fila, en este caso, corresponde a un paciente. Pero podemos transformarla en un formato long, ¿sí? Es decir, largo hacia abajo, y en donde nosotros podíamos ver que antes la variable de resultado, el EuroQol, en la escala análoga visual, estaban en las columnas, ahora van a formar parte de filas dentro de un mismo paciente, bajo una nueva variable que se va a llamar tiempo de medición y otra variable que se va a crear, que es la escala análoga visual, para poder mostrar el resultado en cada punto de medición. Es decir, que en este caso, cada paciente va a tener 5 filas. Fíjense que en la primera columna el ID se repite, ¿sí?, tantas veces como los tiempos de medición, es decir, previo al ingreso a la UCI, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Aquí en el ejemplo también ven algunos valores que dicen NA, en este caso son datos perdidos, pero si hay un valor se muestra en la celda correspondiente. Hay otro diseño de base de datos que es un poco más complejos, que son con medidas repetidas y también datos apareados. Algunos estudios tienen diferentes objetivos y deciden incorporar a sujetos que comparten cierta característica, es decir, que entran al estudio
manteniendo esa característica siempre comparable y que sea igual. Y en este caso les estoy mostrando una base de datos real en donde los pacientes que ingresaron al estudio fueron apareados por sexo y por edad, ¿sí? Entonces podemos ver que en la primera columna vamos a tener el ID, es decir, el número de registro individual para cada paciente. Es decir, una fila es un paciente diferente. En el ejemplo de la primera fila es el paciente 2, en el segundo es el paciente número 87. Luego vamos a tener el par ID, es decir, el ID de datos apareados. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a estar especificando en la base de datos que los dos primeros sujetos de la base de datos, el número 2 y el número 87, van a formar parte de un par que van a ser, en este caso, mujeres, la F es de female, y que tienen la misma edad. Si se fijan en la columna edad, las dos tienen 57 años. Uno tiene una condición patológica, que es en este caso hombro congelado, y el otro es un paciente que no tiene ningún tipo de problema en el hombro, ¿no? Y bueno, y así queda conformada otra base de datos con otro formato, en este caso un poco más complejo, ya que forman partes de datos apareados. Es fundamental tener idea del objetivo de estudio, el diseño, para construir la base y que se pueda analizar en forma correcta. Para eso siempre debemos realizar previamente un manual de operaciones y obtener el código de registros previo al desarrollo de la base de datos. Es fundamental trabajar con un analítico, con un analista o estadístico para la construcción de la base de datos, ya que depende el software que utilice, necesitaría un formato u otro formato que le sea más fácil para poder realizar el análisis de los mismos. Siempre el modelo de la base de datos tenemos que tener en cuenta para poder hacer una base de datos confiable y que sea realmente efectiva. Muchas gracias.